Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Él es David Y ella Antonella. y juntos somos Two Two Lost Lost Bears. Y bueno amigos, hoy les vamos a traer un video donde vamos a mencionarles todas aquellas cosas en las que Paraguay mejoró nuestras vidas. Estamos ahora mismo grabando desde las Colonias Unidas, específicamente desde la ciudad de Bellavista. Vamos a traerle un video de eso y escogimos un lugar preciosísimo para grabar este video. Desde el parque urbano rodeado de naturaleza, esa naturaleza imponente a la que nos tiene acostumbrados Paraguay. Y no se diga más, vamos a comenzar entonces con el video. Así es. Entonces, para mencionar lo primero que realmente mejoró en nuestras vidas al llegar acá a Paraguay fue nuestra calidad de vida. Nosotros antes de venir a vivir a Paraguay estábamos en otros países que la verdad era cuesta arriba vivir de una manera bien. Para ser más claro, nosotros no vivíamos dignamente. Amamos Perú, la gente maravillosa de ahí de Perú, que realmente nosotros seguimos manteniendo contacto con amistades que son como familia para nosotros. Pero bueno, llegó un punto que nosotros realmente sentíamos que estábamos como en una encrucijada, que no avanzábamos. Llegando a Paraguay, dimos un gran cambio. Para ponerlos en contexto, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú llegas con ahorros a un país, cuando tú no tienes que salir huyendo de tu país, cuando tú no tienes que salir de tu país porque no tienes las cosas básicas o porque no puedes avanzar, cuando tienes que salir huyendo, que fue mi caso también, por razones que no voy a exponer en este video porque si no sería larguísimo, a salir con ahorros, a salir preparados, a escoger el país. Nosotros fuimos como tanteando en el camino, así fue. No fue una migración planificada, vamos a decirlo. Exactamente. O sea, que nosotros decimos, bueno, tenemos tanto tal y nos podemos dar el lujo de llegar a este sitio, vivir en un buen departamento. No, o sea, comenzamos desde abajo. Comenzamos muy como abajo. que si tenías que mudarte en un apartamento con bastante gente, que compartías baño y tal, y ahí fuimos progresivamente subiendo la calidad en Perú. Sí. Pero llegamos a un límite, a un tope que ya no podíamos avanzar más, que ahí fue que tomamos la decisión de venir a Paraguay. Pero antes estuvimos en Ecuador. Exacto. Y en Ecuador nos pasó o sea, en Ecuador no se nos dificultó el tema de sacar la documentación, pero no tanto era ese tema, sino era el tema de la vivienda. Exactamente. Es como menciona Nela, el tema de la vivienda era lo que chocaba más. Y nosotros no llegamos a vivir bien hasta que nosotros llegamos y pisamos acá tierras paraguayas. Nosotros llegamos acá y realmente desde el primer día que alquilamos un departamento bien chévere con su distribución, y la verdad es que ahí sentimos como que wow. Y con costo de vida, o sea, el costo era es bien. Que nos costaba lo mismo que nos costaba el cuarto en Perú. Y el cuarto en Perú era, lavábamos los platos en el lavamano, nos bañábamos con tobito. O sea, imagínense el cambio tan abrupto que fue para nosotros pasar de eso a pasar. Nos bañábamos en tobito, pero en invierno. En invierno, porque no teníamos agua caliente. Exacto, ojo, la persona que nos alquilaba, el señor Soto, que nos alquilaba en Perú, excelente persona. O sea, todo un señor. De verdad que nos quitamos el sombrero ante él porque siempre fue muy amable con nosotros. La señora Berta en Ecuador, o sea, claro. No se trataba más de la persona, sino se trataba de cómo funciona más el país y las cosas que te alcanzan en ese país con ese dinero. Porque nosotros, como les digo, con el mismo presupuesto logramos alquilar acá en Paraguay. Exacto. El departamento que les está describiendo David. Exactamente. Con aire acondicionado, o sea, impresionante, con internet incluido. Entonces, eso fue uno de los grandes cambios que vivimos al llegar al país, que nos dio la oportunidad de empezar a vivir bien. Sí, con calidad de vida. Con calidad de vida. Y bueno, otra cosa a mencionar, que luego de estar ahí en ese primer sitio cuando llegamos acá a Paraguay, es que nos permitió comprar nuestra primera lavadora. Algunos se reirán, dirán claro. Como que es en serio, o sea. Claro, es que el que no entiende, el que no salió de Venezuela o que sale de países como Cuba o así, no lo entiende. No era tanto el tema de que no pudiéramos comprar una lavadora, sino que no podíamos tenerla en el espacio donde estábamos. Exactamente, sí.
Y eso obviamente, bueno, sabes que facilita mucho el trabajo porque veníamos, como mencionamos, de Perú, donde ahí lavábamos la ropa en un tobo y la verdad que fue algo que nos llenó de alegría también, Sí, pues. sí, tenemos Sí, videos de eso, por cierto. exactamente. Imagínense nuestra emoción que hicimos un Sí. video de eso. También nos permitió comprar un televisor. Es verdad. Desde que nosotros salimos de Venezuela, desde que nosotros migramos, jamás tuvimos primero la necesidad Sí, realmente, de comprar un televisor porque realmente no somos tanto de, o sea, lo que consumíamos lo veíamos era a través de la computadora, de la sí. laptop. Cuando nosotros vimos lo que costaban los televisores acá en el país, la verdad es que, bueno, mira, vamos a aprovechar y comprar ya Ahora uno. sí, Sí. Fue usado, usado. pero estaba a buen precio y estaba prácticamente nuevo. Sí, nuestro primer televisor fue usado. Pero era, o sea, no es que en Perú no pudiéramos, es que en Perú no era una prioridad Exacto. porque tampoco era tan económico en comparación Exactamente. acá. O sea, en Ecuador realmente fue como una preparación Sí. de lo que nos tocaba sentir, lo que era realmente emigrar. Y nuestra primera vez viviendo Y juntos. nuestra primera vez viviendo juntos, cómo Sí. iba a ser esa convivencia. Entonces, como estaba diciendo Nela, no es que no podíamos en Perú, es que no era una prioridad. Nosotros tenemos tanto costearnos nuestras vidas, como también nosotros mandamos para nuestra familia en Venezuela. Y eso sí es una prioridad. Y eso también, eso es una prioridad. No nos da para enviar mucho, ojo. Exacto. Pero Pero sí, con algo podemos, o sea, aportar. todos los meses. Todos los meses aportamos para nuestra familia y eso es algo que no podemos negociar, Sí. es a juro. Sí. Y si nosotros nos mudábamos a algo mejor en Perú, no íbamos a tener para poder enviar, pues. Sí. Y otras cosas, pues, no sé, ahorro, no podíamos tener ahorro. No también. podíamos tener, nosotros viajábamos también en ese entonces haciendo contenido, era como nuestro placer culposo en los viajes. Sí, pero es que de también ahí creció el canal. Pero ahí creció el canal y también hacíamos muchas colaboraciones. O sea, muchos de los hoteles a los que íbamos eran patrocinios. Muchas de las cenas que ustedes veían que nos comíamos, porque en Perú eso funciona maravillosamente bien. Como siguiente punto es la tranquilidad que conseguimos nosotros acá de no ser juzgado por nuestra nacionalidad. Expláyate. Bueno, este es un punto importantísimo, porque si bien es cierto que nosotros ni en Ecuador ni en Perú sufrimos xenofobia, también es cierto que sí conocíamos gente que la sufría. Y también entiendo un poco del rechazo que hubo en Perú, sobre todo en Perú, por el tema de lo que estaba pasando. Bueno, ahí llegó el Tren de Aragua, también fue el segundo país a nivel mundial que recibió más venezolanos. O sea, el país que más recibió venezolanos fue Colombia. Y obviamente fue una masa llegando de golpe al país. O sea, imagínense que llegó más de 1 millón de venezolanos en un año. O sea, imagínense, o sea, es una locura. O sea, imagínense que aquí a Paraguay te llegue de repente 1 millón de españoles. De repente. Obviamente se va a sentir mucho. Entonces había mucho tema de, es verdad que los venezolanos muchas veces le contrataban por encima del propio peruano. Es verdad también que se mezcló entre ese millón de venezolanos, que entre 1 millón y mucho más, se mezclaron también los delincuentes. Y claro, eso obviamente causó cierto rechazo en parte de la población peruana, porque no voy a decir tampoco que fue toda la población. Claro. Entonces, claro, era entendible eso, pero ya llegó un punto en que a mí particularmente me daba miedo, en mi último trabajo que tuve allá, a mí me daba miedo abrir la boca y que escucharan mi acento. Y eso a mí ya me tenía un poquito de intranquila. No, repito, nosotros no sufrimos nunca de xenofobia. O sea, los peruanos fueron siempre muy buenas personas con nosotros, siempre nos hicieron sentir en casa, pero sí existía ese miedo. Y bueno, hay muchas cosas para contar en esto, por eso estoy escribiendo mi libro, donde cuento detalladamente todo, pero acá sí, es lo que dice David, o sea, por fin acá cuando llegamos fue como un respiro, fue como quitarte de encima un peso de los hombros y decir, por primera vez alguien escucha mi acento y no
no corro el riesgo de que me miren mal. Por primera vez alguien escucha mi acento y me vuelve a sonreír como una más, como un ser humano más. Y, y eso transformó definitivamente nuestras vidas. El paraguayo siempre nos miró, siempre nos ha mirado diferente sin juzgar de qué nacionalidad son. O sea, de hecho, siempre nos han mirado como uno más. Exacto. Y creo que eso es lo bonito de este país, o por lo menos esa es la experiencia que nosotros tenemos. Ahora que está llegando tanto extranjero de todos lados, no sé, creo que a lo mejor puede estar cambiando un poco la cosa, ojalá que no, pero, pero en la experiencia que nosotros tenemos siempre hemos sido vistos como simplemente un ser humano y nadie mira nuestro pasaporte o nuestra nacionalidad. Entonces, eso definitivamente, es que lo digo un poco con la voz quebrada porque sí fue algo que fue radical, fue un cambio muy radical, de pasar de tener miedo a abrir la boca para que no escucharan tu acento, a poder hablar sin problema y al poder expresarte así, como eres, como hablas, sin tener que fingir un acento, sino ser tú mismo. Bueno, otra cosa a mencionar y resaltar es que financieramente nos ha ido muy bien acá, Sí. Gracias a Dios. Lo que pasa es que, bueno, fuimos un poquito irresponsables y lo gastamos en viajes, no pensando en un futuro, sino, sí, mira, se va a acabar el mundo y vamos a viajar. Pues. Sí. No nos lamentamos de eso, realmente, porque nos permitió conocer otros países. En Perú lo hacíamos, pero dentro de Perú. Solo dentro de Perú. Sí, Perú es inmenso, sí. Realmente tiene mucho atractivo turístico, conocimos bastante. Pero acá Paraguay nos permitió viajar a otros países, nos permitió ver a nuestra familia que teníamos tiempo. 7 años. 7 años, o sea, que no pisábamos Venezuela. Es lo bonito que nos permite viajar. Ahorita sí lo tenemos un poquito pausado por eso, bueno, estamos recuperando monetariamente, pero realmente la recuperación creo que es muy rápido acá en Paraguay. Sí. O sea, si te pones una meta, si te trazas, o sea, si haces los sacrificios, o sea, de verdad que te recuperas muy rápido. Esto es un país de oportunidades. Cuando dicen que es un país de oportunidades, porque realmente es un país de oportunidades. Exacto. Tal cual como dice David. O sea, si te pones las pilas y si te enfocas, por supuesto, porque es que nada te va a caer del cielo, tú en este país puedes crecer. Pero hay que enfocarse. O sea, nada es regalado ni nada te va a caer del cielo. Y ya que mencionas lo de oportunidades que te da el país, otra cosa a mencionar es que también pudimos emprender. El primer negocio que se hizo fue el de las mantequillas de maní. Sí. Muchos de ustedes conocerán, los nuevos a lo mejor no saben, nosotros en la pandemia obligó a nosotros a buscar una fuente y fue hacer mantequillas de maní de manera natural y saludable. Está pausado eso también. Desde que nos mudamos a Encarnación. En plena pandemia conseguí trabajo en lo mío, en arquitectura, en un estudio de arquitectura que ahí duré 5 años. Nos permitió casarnos acá. Eso lo veníamos buscando desde que emigramos. En Venezuela, desde Venezuela, que me propusiste matrimonio, pero yo me tuve que ir corriendo, entonces no se dio. Luego intentamos en Ecuador, tampoco por el tema de que teníamos papeles no podíamos. Claro. Luego lo intentamos en Perú nos dijeron que no se casó, que no nos iban a casar por ser venezolanos. Y luego acá fue todo tan sencillo, o sea, fue todo tan sencillo que cuando yo fui al registro civil yo fui así como medio predispuesta que no nos íbamos a poder casar aquí. Claro. Pero como teníamos tanto tiempo buscando tratar de casarnos y todavía no habíamos averiguado acá en Paraguay, yo me fui al registro civil, averigüé y fue tan sencillo el proceso. O sea, que yo no lo podía creer. Y cuando apenas supimos que era así de sencillo, pues inmediatamente fue así. Arreglamos los papeles para casarnos. Exacto. Hicimos el civil y después la boda por la iglesia. Exacto. Sí. Y bueno, otra cosa a mencionar es que ya ustedes saben que somos independientes, trabajamos por nuestra cuenta. Eso es otra cosa que nos permitió también acá Paraguay, es abrir nuestra propia empresa, una EAS. Es un tipo de figura jurídica que se abrió para personas como nosotros, emprendedores nuevos que
Que gente verdad que está empezando. que gente Sí. que está empezando También es para grandes empresas, ojo, pero Exacto. también se hizo justamente con la idea de que Ayuda. pequeños emprendedores, incluso si eres una sola persona, te puedas abrir una EAS. Exacto. Si es que planeas hacer diferentes actividades, ¿no? Como es el caso de nosotros, que la Exacto. abrimos principalmente para el tema de Ujú. renderización arquitectónica, visualización arquitectónica, Exacto. pero también tenemos, también con la idea futuro de, puede ser las mantequillas a maní, la idea de futuro bueno, otros negocios que Otros tenemos negocios, en mente, sí. sí. O sea, eso es lo bueno, que te permite colocar varias actividades. Ujú. No simplemente encasillarte en una cosa, sino creo que hasta Hasta 6. hasta seis Ujú. actividades. Sí. Pero bueno, estamos justamente a full con como dijo Nela, la renderización arquitectónica. De igual manera, pueden ir a seguirnos en Instagram, lucianitobar.estudio. Igual se lo vamos a dejar para que vayan y chequen lo que hacemos. Sí. Y una cosa que estoy haciendo recientemente es el tema de las asesorías migratorias, y esto ya se los había contado en un video, surgió casi que por obligación, porque era tanta gente que venía a nosotros preguntándonos cosas que tuvimos que sí o sí empezar a hacer de esto un trabajo. Lo lindo es que no solo asesoramos para temas migratorios, sino en temas de turismo, también nos preguntan muchísimo. Eso me parece hermoso porque, o sea, yo me emociono mucho cuando tengo una asesoría que me dicen, que me preguntan qué conocer, cómo ir, cómo llego en autobús, o cómo es esta ciudad para vivir. O sea, a mí esas cosas me emocionan mucho porque es como que digo, o sea, como que todo lo que hemos recorrido en Paraguay al final ha valido la pena. Claro. Para esto. Es como que si nos hubiese preparado para este momento, que es totalmente fortuito. Sí, o sea, conectamos con mucha gente, o sea, nos escriben de muchos lugares. Y bueno, por último, mencionar lo más importante. Vamos a cerrar con broche de oro, y es el acercamiento a Dios. Sí. De verdad que Paraguay durante el proceso, porque no fue inmediatamente llegando al país, pero durante el proceso nosotros tuvimos ese contacto, ese llamado, porque realmente fue un llamado. Bueno, desde hace tiempo, de Perú no estaba, ya sabía, mira, vénganse para Paraguay porque yo sé dónde lo estoy colocando a ustedes. Sí. Y así fue. O sea, de verdad que ha sido hermoso todo el proceso, todo este camino que estábamos llevando Nela y yo, de ese camino de Dios, de verdad de sentirlo, de vivirlo. O sea, es una cuestión que es hermoso para nuestra relación, de ponerlo a él en primer lugar. Y en el medio de nuestro matrimonio. En el medio de nuestro matrimonio. Para todo. Exactamente. Pero sí, o sea, yo creo que eso es lo más hermoso de haber llegado a Paraguay. Habernos encontrado, haber conocido a Dios realmente, porque uno se cría en una religión y uno crece en esa religión y es un poco por tradición, ¿sabes? Porque te enseñan así, porque te crían así, porque, bueno, tienes que ir a misa porque hay que ir a misa, y porque, bueno, mi mamá me decía, en esta casa se va a misa los domingos, sí o sí, o sea, eso no es negociable. Y bueno, gracias a Dios también fue así, que mi mamá nos obligaba, ¿no? Porque yo creo que ahí estaba nuestra base. Pero realmente tú no conoces a Dios del todo de esa manera. O sea, tú realmente tienes que abrir tu corazón. Tú realmente tienes que estar dispuesto a conocerlo más allá de las tradiciones, más allá de una obligación de ir a misa porque es pecado. Porque si no vas es pecado. O sea, más allá de todo eso, es realmente tener un encuentro con Jesús, es realmente encontrarte con Él, abrirle su corazón y ya no despegarte más nunca, porque cuando lo conoces realmente es que tu vida te cambia por completo. Y eso nos pasó a nosotros. Nadie nos invitó, nadie nos dijo ven, y no. Fue puro Espíritu Santo, pero eso es otra historia. Ojalá en algún momento podamos contarla acá, porque es algo hermoso, pero fue aquí, en Paraguay. Eso es lo más importante que nos ha regalado este país, y ese es el cambio más importante que hemos tenido acá, nuestro encuentro con Dios. Me aterra pensar que nunca pude haber llegado acá. Yo sé que Dios siempre busca las maneras de que tú lo encuentres,
pero también sentimos que Paraguay siempre estuvo en ese camino para nosotros, justamente para poder llegar al encuentro de Dios. Y wow, nada, eso es, como dijo David, el broche de oro, la cerecita del pastel. Sí. No estamos aquí para sermonear o No, sí, pero sí queremos dar como testimonio, queremos dar testimonio de nuestra transformación, de que esto forma parte de lo que ha mejorado en nuestras vidas. No tienen ni idea los regalos maravillosos que nos ha dado Dios. Sí. Por ahí les tenemos una sorpresota que hay que esperar. Hay que esperar. Pero es como que tú dices, o sea, cosas así solo pueden ser un milagro. Y son los milagros, son los regalos que te da Dios. Cuando simplemente te encuentras con Él y tratas de amarlo, que es un poquito, nunca vamos a lograr amar como Él nos ama a nosotros, pero creo que cuando te acercas y tratas de simular ese amor, Dios te sorprende con cosas maravillosas. Y esas cosas maravillosas son las que nos están pasando también ahora en Paraguay. Y por eso es que hoy en día agradecemos, o todo se lo damos gracias al Señor, gracias a Dios, por todo este crecimiento que hemos tenido, que ahorita financieramente también estamos creciendo, y eso de verdad que lo agradecemos cada día. Estamos haciendo nuestras primeras inversiones en Paraguay. Exactamente. Es algo que habíamos soñado por mucho tiempo. Y bueno, coméntanos qué te ha parecido el video, y nosotros vamos a continuar conociendo de Bellavista. No se pierdan ese video que viene después del Mundial, de los videos del Mundial. Así que bueno, nos vemos en una próxima, se les quiere, bendiciones. Chao.